Está divino. Y de repente estamos preparando para no sé qué, para un super squall. Nunca vi una tormenta así. Me vine al baño a hacer una confesión. Está intenso el clima y se va a poner más intenso. No le quiero asustar a Agus, pero bueno, como esto no va a ser un squall que dura pocos minutos, si nos agarra esta tormenta van a ser varios días sin vela, bancando el barco, tejiendo la integridad nuestra. Así que seguramente estén pensando, ¿qué hacen estas dos personas en un barquito en la mitad del Océano Pacífico en plena tormenta? Para quienes son nuevos en el canal, nos presentamos. Somos Tomás y Agus de Argentina. Juntos llevamos más de 4 años dando la vuelta al mundo a vela. Empezamos por Estados Unidos, Caribe, el Canal de Panamá y cruzamos el Océano Pacífico. Hoy toca despedirse de Bora Bora, después de 3 meses recorriendo la Polinesia Francesa en lo que va a ser un cruce muy largo hasta Fiji. Bienvenidos a otro episodio del viaje de Bohemia. Y les vamos a mostrar cómo están las velas el día de hoy. Adelante tenemos la Genoa con tangón y la mayor. Ambos están puestos ahí, trabajando en tándem y estamos navegando algo así como 5 nudos. Y la veleta de viento, como siempre, se lleva todos los premios porque nosotros no timoneamos, timonea toda la veleta de viento. Impresionante. Ahora es el momento del día donde no sabemos qué hacer y simplemente esperar que pasen las horas. El pronóstico la verdad que viene muy bien. Esperamos no ver más de 20 nudos en toda la travesía, aunque para mí a un squall va a ser un poquito más de 20 nudos. Y por lo menos esperamos tener viento todo el tiempo, porque cuando tenés mar de fondo y no tenés viento, el barco se empieza a sacudir para todos lados y es muy incómodo. Pero ahora con la mayor y con la Genoa vamos bárbaro. Acá estamos nosotros, esa es nuestra velocidad. Y en teoría faltan 12 días para llegar. Bueno, va terminando el primer día. Súper tranquilo, ligeramente aburrido, pero eso es algo bueno. Si estás aburrido quiere decir que está todo bien. Hay un par de squalls que nos están esquivando por babor y estribor. Pero bueno, el viento está establecido y estamos rumbo a Fiji, promediando 4 nudos. Hicimos 100 millas clavadas en 24 horas. Esta mañana el viento empezó a soplar, teníamos más o menos 20 nudos de través, así que Bohemia está corriendo una carrera por el océano más o menos. Estamos promediando entre 6 y 7 nudos, lo cual para Bohemia es un montonazo. ¿Quieren comer el pulpito? Tremendo. Este es el pulpito de pesca. Y están todos desesperados por esto. Sí, sí, sí. El viento está aumentando bastante y viene de una dirección que es casi decenida. Entonces quería hacer un chequeo rápido del clima y ver cómo está. Me pareció este un momento excelente para mostrarles cómo es que nosotros conseguimos el clima y nos mantenemos conectados mientras estamos offshore navegando. Nosotros toda la navegación y todo lo que es pronóstico lo hacemos siempre con el iPad. Acá tenemos diferentes aplicaciones, una de ellas es el Predict Wind, que es la que están viendo ahí, donde podemos hacer descarga de archivos GRIB. El archivo GRIB es un tipo de archivo, digamos, que pesa muy poquito y tiene la información de dirección y intensidad de viento, de olas, depende de qué es lo que nosotros le pidamos al satélite que nos envíe. Ahora puntualmente voy a mostrarles en el iPad, explicación muy sencilla.
Este es el Offshore App de Predict Wind, donde le decimos en la computadora dónde estamos y hacia dónde vamos, y ella nos busca diferentes modelos meteorológicos. Tenemos, por ejemplo, el análisis en ruta para ver cómo va a ir desarrollando el clima. Ahí está nuestro barquito se está moviendo y podemos ver cómo el clima va cambiando a medida que el barco se mueve. También tenemos la posibilidad de ver tablas de resumen donde nos dicen hacia dónde vamos, el tiempo estimado en ruta, la velocidad máxima y mínima, promedios de puntos de vela, tamaño de intensidad de marea. Y también acá nosotros tenemos la opción de GPS tracking, donde podemos seguir nuestro progreso, como también podemos seguir el progreso de otras embarcaciones donde están. Toda esta información nosotros la recibimos directamente del satélite a través de la constelación Iridium, que es un servicio pago con esta cajita. Este es un Iridium Go, pagamos un paquete mensual que vale $130 creo por mes, y es buenísimo porque nos da datos ilimitados y deja que nosotros podamos transmitir en tiempo real una posición, podamos subir post a un sistema y además podamos descargar toda la información meteorológica que nosotros queramos. Si tienen otra pregunta o quieren que haga un video capaz que más específico de todo esto de comunicación satelital y navegación oceánica, comenten abajo y me tomo el tiempo y se lo hago. Pero está la verdad que muy bueno esto. Nos permite sentirnos mucho más seguros y es una herramienta más para poder tomar decisiones. Empieza la tercera noche. Siempre te golpeas con algo en un barco. Antes de que baje el sol, a mí me gusta hacer una ronda de todo el barco para ver que el ejercicio esté bien, que el timón, que la sentina, que lo típico. Y además, por lo general, achicamos vela. Entonces en este caso hicimos justamente eso. Achicamos la vela mayor. Ahí está la mayor, atada a la botavara. Y nuestra hermosa Genoa, que tiene 6 meses y de a poco la estamos baqueteando. Y por favor, lo que es ese sol. Nos acaba de agarrar un terrible squall. Me parece que es el más intenso en lo que fue la historia de Bohemia. Hay fácil 35 nudos sostenidos. Y bueno, estamos contentos con algo porque antes que baje el sol dijimos vamos a guardar la mayor y estamos solamente con la Genoa, con un pedacito muy chiquito de vela, en condiciones ahora de esperar a que pase el viento, básicamente. Pero bueno, estaba bastante intenso el tema. Ahí la veleta de viento, cuanto más sopla, mejor trabaja. Aparentemente el viento bajó y nos está golpeando las olas de costado bastante fuerte. Vamos a poner un poquito más de vela y seguir naveando. Es así esto. ¿Se está asomando otro squall o una tormenta muy heavy? No, creo que se viene, o sea, es lo peor que hemos visto jamás. A ver. ¿Qué opinas? Nunca vi una tormenta así. Así que espero que pase rápido y que nada más sea las nubes y solamente oscuridad. Y del otro lado está divino. Y de repente, bueno, es el momento de entrar. De dejar todo lo más mejor posible. Sí. Voy a ir rápido y pasar la escota por el otro lado por las dudas. No. Estamos preparando para un super squall. Me parece que es un frente lo que está pasando por acá.
sea, es un frente de baja presión que nos va a cambiar la dirección del viento y la velocidad y tiempo al tiempo. La verdad que esta navegación está siendo bastante intensa, diferente a lo que estamos acostumbrados. Con mucho escudo y estas tormentas raras, la verdad que no está nada bueno. Pero bueno. ¿Viento frío? Oh. ¿Me sentís el viento frío? Sí, no. Bien, bueno, va a cambiar la dirección e intensidad del viento, ya se nota ya la temperatura. Sí, acá están los chalecos preparados. Sí, sí. Así que cuando editemos esto va a estar todo bien. Obvio. Que Diosito yo me voy a cambiar porque seguro que me empape, nos buscar la acompaña. campera. Sí. Igual ya preparamos el barco, achicamos la la Genoa y vamos de última, si tenemos demasiado viento, vamos a correr con la tormenta, vamos a irnos para Donde el sea, sí. Ya empezó a llover. ¿Cómo lo ves? No te escucho. Nada. Ahora sí, estamos pasando por el medio de la tormenta. Voy a poner toda la puerta porque está entrando agua. Tommy está afuera, pero tiene el chaleco y sé que está todo bajo control. Acá el timón a babor y estamos a la capa con un poco de Genoa, esperando a que pase este suceso meteorológico. Ese fue el clásico frente que nos pasó. El viento venía del norte y ahora viene del sudoeste, que en realidad es perfecto porque no hay nada para el Fiji. Pero bueno, es increíble cómo sentíamos la humedad, cómo aumentó la humedad, de repente cómo descendió el frío. Sí, está fresquito ahora. Está fresquito. Si hubiésemos tenido un bariómetro, estoy seguro que hubiésemos sentido la caída de presión. ¿Y qué opinas? Ahora hay que esperar que pase. Y ahora el mar está medio confundido, porque el viento está soplando en contra de las olas. Por suerte no hay mucha ola, pero está todo medio como incómodo, por así decirlo. Pero es tranqui, estamos bien, o sea, no hay riesgo de muerte, no es que te van a matar. No, cero. Entonces, es como Parecía más grave de lo que es. Sí, parecía Mordor, parecía que venía el Señor de los Anillos y el fin del mundo. Calculo que en las siguientes horas el viento se va a establecer y vamos a poder Volver a tener una rumbo. noche divina y hermosa y tranquila. Que así sea. Que así sea. Y así será. Pacífico nos sigue enseñando. Está todo bien. Listo. La casa está en orden. Miren el track, re loco. Dibujamos como un 8. La realidad es que el viento rotó con este frente y ahora hay muy poco viento, entonces estamos en una capa, pero bueno, estamos yendo hacia el norte muy despacito y en un par de horas va a rotar y van a ser vientos favorables. Así que a veces no queda otra y esperar un rato. Muy loco lo que nos pasó ayer a la noche. Cuando pasó el squall ese, que en realidad no es un squall, sino que era como un sistema frontal. No sé si un frente frío o un sistema de baja presión, no sé bien qué fue, pero básicamente el viento se apagó durante toda la noche, tuvimos vientos muy variables, así que decidimos dejar la Genoa enrollada y básicamente quedarnos acá flotando y dormir. El barco se movía bastante a veces porque hay un mar de fondo, pero dormimos toda la noche y ahora que hay un poquito del viento, viene del oeste, que es la dirección a donde queremos ir, pero bueno, vamos a sacar las velas y empezar a movernos un poquitito. En el interín hice pan caliente, así que voy a poner las velas y comer platos tostadas, los ricos mates. Yo me preparé tostadas de manteca con azúcar.
Hace años que no como esto. Vos, baby, ¿cómo te las preparaste? Yo hice un mix, algunas con azúcar y manteca y otras con mermelada común y corriente. El viento sigue hiper light y estoy aprovechando que las baterías están medio bajas porque no hay sol para los paneles solares. Así que el motor nos ayuda a ir un poquito más a destino, a llevar la vela, que no está haciendo mucho, y además llenar las baterías. Más de uno nos pregunta por qué no usamos más el motor. Bueno, en travesía oceánica la estrategia es navegar. Navegar porque si no navegás a vela no llegas más y tampoco puedes tener, no sé, combustible para todo el trayecto y tampoco está bueno estar a motor. La verdad que hace ruido, contamina y no es lo mismo navegar a vela. A vela la vida es más linda. Le queremos dar la bienvenida al día número 5, ¿no? ¿Hoy es 5? Sí, 5. Está bastante movidita la cosa. Vamos a hacer unos matecitos como todas las mañanas. Estas cositas son muy importantes porque si no se te puede ir todo. Ya tú sabes dónde. Estamos manejando un movimiento a bordo impresionante. Hay unas olas gigantes y la Genova está enrollada al 20-30% y estamos promediando 5 o 6 nudos. O sea, está soplando a lo loco. ¿Ves un mate? Hoy es el día número 11, creo. Nos quedan más o menos unas 600 millas todavía. Son las 3 de la mañana, creo. Y estoy haciendo mi guardia. Me hice un tecito. La luna está llena, está hermosa. Hay un poco de nubes, está un poco movido el mar, pero la verdad que está todo súper lindo. Y ya con ganas de llegar porque estamos cansados. Pero ya quedan poquitos días y vamos a conocer Fiji, que dicen que es muy lindo y vamos a ver qué sorpresas nos deparan en Fiji. ¿Se acuerdan de las manzanas rojas que compramos en Bora Bora antes de irnos? Bueno, llegó el momento de usarlas. Voy a hacer un apple crumble, azúcar, semillitas de chía, avena, agua, esto te queda como así. Y ahora voy a hacer la parte de arriba, que es la parte más rica. Harina, azúcar bastante, es la clave, y avena también. Así tenemos toda la mezclita. Y manteca, margarina o aceite, puede ser cualquier cosa. Si la quieren hacer vegan, margarina, manteca vegana o aceite de coco es lo más. Pero estamos sin aceite de coco. Una cucharadota. Esta es la textura que le tiene que quedar. Tipo arenita. Ahora al horno hasta que esté doradita, blandita. Media hora y está lista. Bueno, vayan calculándola, no sé si es media hora, pero más o menos. El apple crumble ya está listo y Tommy va a hacer un cafecito. Pero estamos teniendo un problema con el agua,
¿Querés contar qué nos está sucediendo? El agua de Bora Bora no tenía cloro, el agua de la red, entonces después de un par de días se puso fea y tiene un olor asqueroso, así que todo el agua que tenemos para tomar, por suerte es agua mineral que pudimos comprar antes y estamos hirviendo el resto del agua para poder tomar tipo mate o cuando la cocinamos. Claro, Pero hervirla. el agua de lo que es de los tanques está horrible. Sí, tiene olor a podrido. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué rico! Por los 10, 11 días navegados, no sé cuántos vamos. Por las 500 millas que faltan. Por las 500 millas que faltan. Salud. Salud. Estábamos terminando de comer y se acercó un squall muy, muy fuerte. Está lloviendo un montón, el viento se escucha muchísimo. Tommy está afuera, está timoneando. Supongo que cerró toda la vela y muy, muy intenso. Ahora se ve que calmó un poquito, pero bueno, a estar muy atentos porque realmente muy heavy. Está viendo estos squalls realmente que te descolocan y hay que tener mucho, mucho cuidado y mucha precaución porque se puede ir toda la mierda muy fácil. Yo estoy acá al lado de la puerta por si Tommy necesita algo, pero un poco nerviosa la verdad porque no sé bien qué está pasando y se escucha mucho viento. Que en el rumbo nos llevó para cualquier lado. Hola, hola. Acaba de pasar el peor squall de la historia de Bohemia. Estábamos viendo una serie adentro, tranquilos, y de repente el barco empezó a escuchar ruido de viento y el barco se escoló, ¿no? Como 20 grados más o menos, Sí. como si estuviésemos navegando de cenida. Salí afuera rápido, achiqué la vela y empezamos a ir con el viento de popa bastante rápido y costado de costado. Así que fue una experiencia interesantísima. La tormenta sigue y hay un par de relámpagos, así que voy a meter todos los electrónicos dentro del horno por las dudas. Bueno, no pasa nada, pasa todo bien, pero bueno, es una precaución. Y estamos haciendo entre 5 y 6 nudos con un pedacito de vela así. Más que nada es como una sucesión de squalls lo que está pasando. No deja de molestar, pero bueno, está lloviendo sí, un montón. Día mundo, ¿cómo andamos? Nuevo día en el paraíso. Ayer se llovió toda la noche, tormentas. Muy feo. Pero bueno, por suerte ahora viene soplando bien del oeste. Seguimos sumando millas. Las baterías están súper bajas porque hace 2 días que está muy nublado el tema, así que vamos a aprovechar y prender el motor un ratito. No porque no haya viento, porque nos estamos moviendo bien, pero simplemente eso, para poder regenerar las baterías. Neutro, un poquito de potencia. Super, y voy a mostrarles cómo uso una aplicación en el teléfono para ver el voltaje de las baterías y ver el nivel de carga que estamos recibiendo del alternador. Esta es la app del controlador de carga de Victron. Es un dispositivo que nos deja ver el estado de batería y puedo ver cuánto es el ciclo de descarga y puedo ver cuando prendo el motor o está el panel solar conectado cuánto estoy rellenando las baterías. Pero en 10 días de navegación nunca prendí el motor. Solamente hoy, una horita para estar bien y no dañar las baterías.
qué onda. Cada vez se hace más y más intenso y estamos más y más cansados. Vamos a mostrarles acá en el iPad lo que me refiero con el mal clima. Acá está Bohemia, justo ahí. Acá está Bohemia. Acá hay más de 45 nudos. Y nosotros queremos ir de acá hasta acá. Tenemos que apuntar el barco para ir al norte. Porque si vamos para el sur nos acercamos a la parte esta. Me vine al baño a hacer una confesión. Está intenso el clima y se va a poner más intenso. Está todo bien, no le quiero asustar a Agus. Pero bueno, como soy el que está a cargo, por así decirlo, mi trabajo es compartir el optimismo y ser realista. Así que es un trabajo en equipo esto, hay que ir llevándolo, va a estar todo bien, todo va a estar bien. Pero bueno, va a ser nuestra primera prueba con este barco en estas condiciones por, me parece, 2 días que deberían ser intensos. Esto no va a ser un squall que dura pocos minutos. Si nos agarra esta tormenta van a ser varios días de condiciones, no voy a decir supervivencia, pero van a ser condiciones de estar realmente a disposición de la tormenta. Probablemente capaz no vayamos al rumbo que queramos, sino que estemos sin vela, bancando el barco, protegiendo la integridad nuestra. Así que por suerte estamos entrando a esto bien descansados, después de 13 días navegando. Vamos a ir para adelante. Bueno, así estamos. Otro squall más. Por suerte nos podemos encerrar acá adentro y que maneje el piloto de viento, pero está como incesante. Y ahora no hay viento. Y ahora de repente, en 2 minutos van a haber 35 nudos de vuelta. Ahí ya lo pueden escuchar seguro. Mira, ahí va. Esto es flasherísimo. Esto es lo más loco que nos pasó. Miren lo que es esto. Allá hay un squall, ¿no? Allá. Todo eso. Yo también. Allá hay squall. Squall. Eso fue lo que pasó recién. Y allá está relativamente claro. Esta es la experiencia Squall 360. Básicamente hay squalls por todos lados y cada 5 minutos pasan y no puedes tener la misma configuración de vela porque o te escorás y estás pasándola mal o te quedas boyando, sacudiéndote. Y calma otra vez. No sé si se alcanza a ver un poco la luna y cómo la luna ilumina las nubes. Es majestuoso, es hermoso, pero también es cansador. Ahora no hay viento y estamos haciendo 2 nuditos muy lentos, pero seguramente esa nube que está atrás nuestro ahora va a venir y nos va a cagar a palos de vuelta. Día 15. Nosotros de una manera muy ingenua pensábamos que llegábamos hoy a Fiji, pero todavía nos faltan 350 millas. Le queremos mostrar lo que es el panorama. Atrás, si se aprecia, negro, todo negro el panorama por detrás. Por allá, un poquito de alegría. Ahí está todo despejado. Pero si miramos para adelante, vamos para adelante, vamos a mostrarles para adelante. Squalls. En 1 minuto voy a cerrar la vela. Porque no sé cuál me va a golpear primero, si el que está atrás, o si el que está adelante, o si los dos van a implosionar y va a caer una bomba atómica arriba nuestro. Así que... a por ello.
pasó? ¿Nos mojamos un poquito? Bien, ese es nuestro rumbo. Como ven, estamos yendo para cualquier lado. Hay que ir para allá, estamos yendo para allá. Pero bueno, cuando no se puede correr, hay que caminar. Cuando no se puede caminar, hay que gatear. Y ahora nos estamos arrastrando. Estamos acalmados en la mitad del Pacífico. Está alucinante esto igual, ¿eh? No hay más squalls por ahora, aunque ya estoy viendo un par medio lejos. Pero nos quedamos acá flotando. Decidimos quedarnos acá boyando un rato porque el viento viene del oeste, donde tenemos que ir, y no tenemos ganas de estar de cenida con 5 nudos, o sea, con 5 nudos no nos movemos, y no tenemos ganas de estar a motor. Así que estamos esperando a que rote el viento y que se ponga más favorable. Pero bueno, disfrutando un poco de este momento también. Y ahí me parece que se viene más lluvia. Pero estamos navegando nuevamente. ¿Qué quieres confesar Que al mundo? Pero ese mejor que yo. venga aquí. Que No, que a nosotros nos gusta excedernos de muchos días de navegación. Sí, pensamos que íbamos a tardar 15 días y estamos tardando... No lo sé. Bueno, vamos 15 días y faltan 400 millas, así que 400, claro. veremos. Desde hace muchos días que faltan Sí. 400 millas. Hace 3 días que falta lo mismo. 3. Pero bueno, todo tiene su aprendizaje y tratamos de... Inspirar y respirar. Por suerte está la señora veleta de viento. La verdad que son hermosas las nubes. Hermosas. Espero que esta noche venga en paz, venga con calma, sin cosas raras, sin loops, sin retrocesos, solo con avances. Sacar el agua de la sentina. Con tanta lluvia y por las horas que estuvimos golpeándonos contra olas, ingresó agua al barco y todo se recolecta en la sentina. Entonces, cada un par de horas tenemos que sacar agua de la sentina. Es así. ¿Querés que lo saque yo? Como quieras. Listo. Vamos a disfrutar los últimos minutos del sol y de cielos despejados antes de la noche número 15. Muy buenos días. Mañana del día 16 y no hay viento. Estamos acalmados, flotando. En las últimas 15 horas nos desplazamos como 20 millas debido a la corriente y la poca brisa que hay. No sé, estaremos acá un par de horas y capaz que más tarde, si nos aburrimos, prendemos el motor. Nos quedan muy poco de las provisiones de verduras y vegetales. Nos quedan creo que un par de ajos, un par de cebollas y se acabó. Así que únicamente tenemos pasta y cosas en latas, pero ni siquiera muchas cosas en lata. Nos queda un arroz nada más, así que estamos entrando en esa. Me encantaría pescar algo. Ahí está la caña. Vamos a ver si podemos pescar algo. Uy, baby, gracias. Hoy, de nada, está rico. Este, para vos, ¿qué tiene más pulpa? Salud. Gracias. Por llegar a Fiji cuando lleguemos. Y disfrutar. Por llegar cuando lleguemos. Clave tener estas latas de fruta porque te salva la vida. Y ahí estamos haciendo el siguiente paso en esta comida.
Cerramos el día 15 entonces a la deriva. Súper tranquilo el día de hoy. En donde simplemente nos entregamos a flotar y a disfrutar de el paisaje cambiante del Océano Pacífico. Nos estamos moviendo nuevamente. Empezó a soplar el viento de atrás, de popa, del este. Vamos para el oeste. Ahora sí. 360 millas más o menos lo que falta para allá a Taft-Fiji. Estaba muy aburrido, entonces me puse a darle un lavado de cara al dinghy. Quiero que vean el antes y el después, por favor. No, es tremendo el antes y el después. ¿Antes? Ahí. ¿Antes? Sí. Después. Es más, si ven los videos que está el dinghy arriba, lo van a poder notar muy bien. Está terrible. Mira, este producto lo compré en Panamá. Es un ácido que es náutico y es biodegradable. Y mirá la magia, es instantáneo. Un poco de ácido. Mira, ¡Tadá! Magia. Día 17 y tenemos un potencial gran problema en el stay de proa. En el stay donde está enrollada la vela. Ayer miré para arriba y vi que los foils o los segmentos, uno estaba roto, el de más arriba, y tengo miedo de que se haya roto el stay, o que el foil roto esté serruchando el stay y se esté cortando. Así que voy a tener que subir. ¡Estamos bien! Zafamos. Tenemos stay todavía. Que lo que viste fue... Sí, no, lo que pasó es que se rompió el foil del enrollador y está compuesto de enrollador básicamente por varios segmentos de aluminio y en la intersección hay una pieza de plástico. Esa pieza aparentemente se rompió o se le salió el tornillo y se desconectó y desde acá abajo parece como que la vela estuviese sosteniendo el palo básicamente. Entonces esperamos un momento que más o menos de calma y usé los escalones del mástil para subir y para verificar bien de cerca que el cable siga en su lugar. Menos de 200 millas, ya casi estamos. Seguramente alguien comente que me subí a mástil sin arnés. Sí, me subí sin arnés porque tengo un arnés, pero usarlo involucra para mí más peligro porque me cuesta mucho más moverme y hago todo mucho más lento y paso a depender de Agus que esté abajo con cabos y con cosas y no lo considero más seguro. Así que prefiero valorar que el agua está calma, que está en mis capacidades de subir al mástil, que es fácil, que lo hice 1.000.000 de veces y me siento seguro con eso. Estoy pensando qué lindo que está estar acá afuera. La inmensidad del Pacífico. Podemos hacer lo que queramos. Estamos hablando de capaz llegar a Australia y en Australia vender el barco. Durísimo. Pero mi forma de verlo es que cuando estaba en el Caribe dije no voy a ir al resto del Caribe porque lo voy a dejar para después. Capaz que ahora puedo decir que no voy a dar la vuelta al mundo para que me quede algo que sea nuevo después, no hacerlo todo de una. Así que ese es mi pensamiento y también es una motivación para dejar algo por hacer que quiero hacer para más adelante. Es una posibilidad de seguir soñando, porque yo sé que como ya di media vuelta al mundo, sé que puedo dar la otra mitad.
Vamos 5.000 millas navegadas desde Panamá y seguimos navegando hacia el oeste. El Pacífico es una cosa alucinante. Mañana del día 20, ya 20 días, una locura. Estamos a 10 millas de llegar a Sabu Sabu, motoreando desde la mañana. Ayer motoreamos un montón. Ya está, salió el sol, estamos llegando muy cansados. Pero bueno, nos están esperando en una marina, vamos a llamarlos dentro de un rato y nos van a venir a buscar. Y nos van a asignar un borneo y vamos a hacer todos los papeles necesarios para entrar a Fiji, otro país más. La verdad que cuando me compré barco en Estados Unidos, en el fondo sabía que íbamos a llegar lejos, pero estamos en Fiji, no lo puedo creer. YT Marina, good morning, this is sailing vessel Bohemia. Algo como que sigan frecuencia y van a mandar un barco a que nos busquen. Ahí viene la lancha. Esa capaz que es de la marina. Esa es la lancha de la marina, la vamos a seguir hasta el Borneo. ¡Ah! Llegamos 20 días. Les queremos agradecer por llegar al final del episodio. Fue el cruce más largo e intenso que tuvimos. Realmente esperamos que lo hayas disfrutado. Y si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video para que sigamos viajando juntos.